Señor. Buenos días, bienvenidos a segunda fase de la Liga Agradecemos a la Fundación de Comunidad y a la Comunidad de Ferrol, sin ellos no podríamos hacer este evento. Daremos comienzo no tenemos un grupo con todas juvenil masculino avanzado. Tratado de número 2 con todas juvenil masculino avanzado, culturas. Tratado número 3 con todas juvenil femenino avanzado, culturas. Tratado número 4 con todas juvenil femenino avanzado, culturas. Tratado 5 con cada cadete masculino nivel avanzado, cultura. Tratado 6 con cada cadete masculino avanzado, culturas. Los paneles arbitrales están formados de la siguiente manera. Tratado número 1. Árbitros: don Francisco Planas, doña Patricia Aparicio Rivero, don Enrique Quintana García, jefe de tapiz, don Adrián Suárez. Tratado número 2. Don Juan Piano, doña Lucía Díaz, don Adrián Ameneros, jefe de tapiz, don Serafín Pica. Tratado número 3. Doña Jessica Piano, doña Mara Penador, don Vicente García, jefe de tapiz, don David González Casas. Tratado número 4. Doña Emma Cristianes, don Luis Alonso Pacheco, don Juan Jesús Lara de Tina, jefe de tapiz, don Iñaki Muñoz. Tratado número 5. Don José Carlos Navarro, doña Gabriela Sofía, don Miguel Rotos, jefe de tapiz, don Serafín Pedroso. Y por último, tratado número 6. Don Jesús Cordero, doña Esther Silva, don Antonio Freire, don Eliseo Pedroar, jefe de tapiz, don Andrés Villalobos. Todos ellos dirigidos por la responsabilidad de clase don Ignacio Budón y don David González Vázquez. Árbitros, competidores, Musulgas y Sobre. Otra vez. Buenas noches a todos y bienvenidos.
Sí. Sí, por favor, solo por nuestra pista siempre acreditada. Toda gente que no esté acreditada no puede estar en la pista deportiva. Gracias. Come on.
Oye, mira, si me puso esto para... Me pilla con el color de papel. Sí. Salen de rojo.
¿Cuánto va a descansar? Miguel López. Tatami 3. Y Gabriela Martínez Lorenzo. Tatami 3. Bueno, no es nada, hay que usar los tapos, usar los teléfonos. Todo igual. Lo de siempre, otro día en la oficina. Tú pensas no pato y se pensar en un despecho. Además cadra todo perfecto, contendo dentro do teu que está todo ben. Sí. Listo, ok, al lío. Madrid.
Xa veremos o lunes, se quedamos ou cando quedemos vémolo, pero é un bocado. Mais fallos tú, concéntrate.
Daniel. Daniel. Yo creo que la vida sí. No, pero vai o Joy directamente. En vez de ir por encima da che, ves que te desequilibra. ¿Quién está loco?
Oye, saludar. Oye. Avanzado. Venga, vamos. Esto solo para calentar, ¿eh? Ahora hay que empezar a darle duro. Bueno, yo no lo sé quitar. A ver. Me da igual. Sí, sí, sí. Si alguien me dice algo y tiene razón, pues yo le digo sí. La diferencia no es que un día son 5, son 1 y un 8. Parte de que se hagan las finales en la segunda ronda. Uy, aparte que nos lo cargamos. Por ahí vale. Sí. Mira, esta categoría. Ese. Por segunda ronda. Pero por otro lado, tiene que llegar a la final. No. Por ahí van los normales, los normales. Y aquí van los buenos. Y así. Se repita todo. Se repite todo. Pues eso, claro. Yo creo Para. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Serafi, vamos. Sí, Juan. Final. Hay chacha del tío, hay de los que trabajan menos que tú aún. ¿Es de Lulu? ¿De Lulu? Sí. Mira. Sebastián Molar, Canal 3, Grupo Bazar. Sebastián Molar, Canal 3, Grupo Bazar. Perdón, No se arroja, no se arroja. Gracias, que tenía que... Maya Sánchez, Canal 4. Maya Sánchez, Canal 4. Escuela Canal 3. Os presentamos los iguales que tenemos todos los delegados en nombre de los obsequios a Messi Final.
Por favor, mesa central. Estamos tontos o qué pasa. Oye, no insultes a los chavales. No, dije estamos tontos o qué pasa. Pero no está tonto el chaval. Bueno, pero no sabe. No digas que está tonto, tú sabes. Y que tú lo hicieras mejor que él. Tienes que decir si está tonto. ¿Por qué tienes que decir que está tonto? Suerte, Hugo. No sé si cambiamos de categoría. Se cambia de categoría o
Sí, venga, venga. ¿Cuál haces, Nacho? A ver, ¿qué está pasando? Sí, son las categorías facilitadas, periodistas y un secreto código. Las categorías facilitadas, por favor, periodistas, si tú un secreto código. Saludo y hacia atrás. Saludo y hacia atrás. Borja González, Jaime Francis, por favor.
Borja González. Tú contra otro que le gana, si lo ganas a dos que le ganan, tú haces. Así es la ley. Pero ahora puedo repetir. Ay, ya se la vuelta. Fran, hay un problema. Terceros puestos para Silo Rodríguez de Germana, Jaime de Castillo 2. Segundo puesto, Sudapro, Borja González Cuba. El primer puesto de campo también en Nueva. Continuamos con Subdistrito Avanzado. Liga Enrique, Ángela Rodríguez, Alejandra Regueiro, Valentina Rodríguez. Opero, por favor. Sí, sí que la tengo, Fran, gracias. Martina Barreiro. Martina. A continuación pasamos a entrega de subdistrito de avanzado. Terceros puestos para Martina Barreiro Fernández y Alejandra Regueiro. Segundo puesto, Alejandra Regueiro, Luis Villarito. El primer puesto de campo está Liga Enrique Punto. Preparados para la décima subida avanzada. Mateo Orellana, Antón Farina, Diego Plata, Esian Soto. Segundo puesto para Antón Farina Column. El primer puesto campeón Teo de Nueva Casa. Venga, a por todas. Un rápido. Falta.
Venga, venga. Muy bien, ¿eh? Jaime, Jaime. Arriba, arriba. Y por eso pusimos nosotros. Tienes que hacer la posición de arriba. Mayra Sánchez, Catalín 4. Mayra Sánchez, Catalín 4. Perfecto. Vale, superior. Vale, por aquí. Sí. No. No tenemos final. Escucha, Andrea. Lo vas a continuar. Aún no voy, ¿no? ¿Cómo vais de tiempo? No, era ¿Te parece normal? ¿Te parece normal, tú? No, esto es para matarnos a nosotros dos, No los cojones, se nota mucho. A esto sí que se nota. A la derecha por aquí. Alejandro Sánchez, Catalín 5,
último va. Vale, quiero que hagas eso. Que la que te eso es.
Parecido. ¿Pero qué sí es de libro? Va a hacer un taco, el otro va a hacer un taco. No, no, escúchame, no. Continuamos con la medalla. Preparándose Luis García, Ancho Rodríguez, Gorda García y Alejandro Isla. Preparándose Olivia Vidal, Carla Mercado, Rosy Castillo y Carla García. Estamos juntos. Eso me baja a ver. Se tiene que cambiar. Ahora es. Hombre, el árbitro favorito. Está liando, y entonces
enhorabuena. Muy bien. Está saliendo guay, ¿eh? Puta madre, ya visto. Bueno, pero ya sabes cómo es que ganar el campeonato es ese nos da arriba, ¿sabes? Entonces, eso es así, ¿no? Entra muy contento. Quieren estar en la gestión. Ya discutís de otra manera y nosotros, bueno, igual a no perder, otros quieren ganar. Eso son a la hora de proponer el Ura que metes en la final. Aseguráis porque el tío quería ganar. Si no quiere perder, ya está dentro de que no se lo doble. Claro. No, es muy guapo. Además, muy bien metido en timing y todo. Se lo comió con patatas. Ahí. Tú no me vas. ¿Vos? Sí. Yo lo vi. Y la entrada del otro lado. ¿Sabes qué te quiero decir? Aquí, de siempre, pues detalle. Hablamos de Alicante. ¿Cuántos puntos fueron así? Ahora nos queda nada, seguir disfrutando, tampoco te tomas sentar demasiado. Hay que seguir. Hay que seguir disfrutando. Si tu plan está en no cometer demasiado torno con las historias. Claro, porque mira, al principio sí que estábamos nerviosos y tal, y siempre al final, Claro. allí calentando, y dije, una pena, estaba con Chris, ella tengo que llegar mucho al podio, y la final sí. Hay que coger el punto, todos los tomates así, y después no es obligatorio. Pero es importante, porque parece que después tienes una medalla, 2, 3, 4, y parece ser que si no la ganas... No, incluso si la ganas y no te ganas... No, tranquilo, poner la plantilla y bajar los otros. Así de claro, ¿sabes? ¿Qué cojones? Bueno, me alegro mucho, tío. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Y yo voy a tirar para casa. Espero que se te vaya. ¿Y ahora qué estás pensando? Dice que abrazar la soledad, iluminador. Un gato un poquito más menos largo. Ah, eso es corto. No se puede hablar. Es que es un payaso. ¿Por qué no puedo hablar conmigo? Que el otro no puede hablar con los cosas. ¿Sabes? Y con Diego hablo y no hay problema ninguno. Es que vaya payaso. Era ya lo que me es que
Tagliare Kusanku, chaval. Vamos también de tiempo y lo que más determinado. Número 8. De María. La larga. Preparado el
Segundo profesor nacional, Leo Sánchez Aude. El primer puesto, el campeón, Pedro Blanco Rodríguez. Continuamos. Preparados, Sofía Ramos, Aire Global, continuamos con fuera de todas las novedades. Cadete Castellito y Zapatero de Guadalajara. Primer puesto, el campeón Guillermo Manuel Pérez. Valia, él no puede. Preparada Sofía Ramos. Aina Moral, Carla Pérez y Flor de Plata. Otoño, por favor. Ya estoy, ya está. Ya el servicio. Pero no puede ninguno de los dos. Está Lía. Ella tampoco puede. Pero ahora más. No, ahora está de Repito, Sofía Ramos, Aina Moral, Carla Pérez y Plata. Otoño. Creo que el tercero es la que está. Voy a preguntar, porque... Sí, aquí los dos. Tú lo ves, sí.
Continuamos con cada cadete circuito y una bajada. Tercer circuito, ganó la Liga en Tenerife.
árbitro no puede. No, olvídate. Además, si tenemos seco, a ver. Hola, Paquito. Sí, lo fue su línea. Y ese coche, bueno, malo, fatal. Pues te voy a pegar. No tengo otra persona.
Queremos que nos encuentre de vida. Yo no voy a preguntar. Bien. Sabéis que quieres un examen tiempo. Ahí es donde yo lo quiero poner. Descansar. Ahí tienes tú esto ahí.
così il piede e quindi che si da su camminare così Suárez.
Delegado Soto, atención efectiva de Soto, necesidad. Delegado Cruz Macera, a necesidad. Delegado Cruz Silva, a necesidad. Por favor, conjuntemente. Delegado Silva, delegado Soto, el delegado Macera, a la necesidad.
es fácil. ¿Por qué? Siempre que entres, hay una mano, ¿vale? Eso, siempre, vas a levantar la mano. Vas a darle la mano. A ese es bueno. Más rápido, porque era diferente. No, ese está bueno. No, pero me refiero que yo paso de... Ay, ¿qué sabes? Yo lo intentaría, pero... Arriba. Es que si pega arriba ya está otra. Ah, vale. Uno a persona, el otro a chulo. Lo que está esperando es el otro. Si tú le pides, Andrea. Jorge, ponelo. Jaime Rasti. Aquí. ¿Eres tú, Jaime? Aquí. Vamos. Aquí, mira, Guillo.
Repito, Lucas Sánchez Casado, por favor, oporte. Soguru Macera. Lucas Sánchez Casado. Pasamos a la Liga de Medallas comunidades Paso Junior femenino. Entrega Ricardo Álvarez Rey, concejal de López de Construcción de Desarrollo, coordinador de la Junta de Gestión de la Fundación Calera Cárcel. Perfectos para todos los rostros, especial García García. Segundo puesto para la Liga de el primer puesto era para la Liga de preparada la Liga de Fitness Motor, Ainhoa Quinto, Julia Rector, Eva Iglesia. También preparada la Liga de Valeria Alonso, Katia Arenas. Preparada la Liga de Martínez, Pedro Gómez, Mike Jorge y Ana Flores. Pasamos a Julio Martínez, Brian Rodríguez, Rita García, Lucas Sánchez, Giorgio Oporte. Preparada Elvira Enrique Cortó, Ainhoa Quinto, Julia Rector, Eva Iglesia. Martina Alonso, Valeria Alonso, Carla Leo, Nayara Rodríguez, Pedro Gómez, Marco Jorge, Ada Alonso, todos los deportistas, si tú dices que puedes. Continuamos con 3 medallas, solamente dejando al UDC alcanzando los brazos a los premios su color con la fuerza presidenta de la Fundación Calera Cárcel. Categoría de la Liga Masculino, con un puesto para Gloria López y Lucas Sánchez Casado. Segundo puesto, Tino Martina Plata. El primer puesto
Adri, muy atento a este ejercicio, ¿vale? Muy atento. Dando la distancia. Continuamos con un terceros puestos para Julia de Costa Rica en el 16 de septiembre. Segundo puesto para Elena Julia. El primero será para la India de Control. Ahora no está compitiendo nadie. Moi bons días a todos, a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista na categoría de kata junior masculino. Moi bons días. Hola, moi bons días. Bueno, primeiro darche enhoraboa por esta medalla de prata. Contame, cal é o teu nome e de que club vens? Me chamome Víctor García Fragua e son do Club Helenos, de Vigo. Bueno, Víctor, coméntanos un pouquiño como te atopaches no día de hoxe facendo as catas. Ben, sentíame cómodo, un pouquiño de frío aquí en Ferrol, pero o tatami se estaba ben, máis calentiño que o chan aquí, e cómodo. Sí, a verdad que o frío non axuda moito no día de hoxe, pero bueno, o importante é que os resultados sexan favorables, verdad? Sí, verdade. Conta moito tamén para saber onde estamos, o noso nivel, para pasalo ben. Por suposto, sen ninguna dúbida. Bueno, Víctor, xa nos atopamos a nada, a uns días deste ano 2026. Contanos, cales son os teus obxectivos para o karate no próximo ano? Pois mellorar moito, pois a ver como nos va hasta nos campeonatos de España, non? Dende logo que sí. Bueno, Víctor, pois xa para rematar, contame, a quen lle queres dedicar esta entrevista? Pois aos meus entrenadores e a miña familia, que me axudan sempre, por que non? Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Gracias. Moi bons días a todas e a todos. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kumite juvenil femenino menos de 37 kilos. Moi bons días, chicas. Bos días. Bos días. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos enhoraboa ás 4 por conseguir estas super medallas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamome Iria e veño do Club Sijan. Chamome Elia e veño do Club Karate do Carballo. Eu chamo Mainoa e veño do San Francisco Ten. Eu son Julia e veño de Club Karate KLL.
Bueno, chicas, contadme un pouquiño como vos atopaches nos combates de hoxe. Estabades moi nerviosas? Hoxe non moito. Nos primeiros. Un pouco. Un pouquiño, sempre andan eses nervios por aí, verdad? E o que o frío que facía hoxe non axudaba moito, verdad? Sí. Bueno, chicas, como credes que foron os combates? Credes que houve moita competencia ou que foron bastante fáciles? Sí, bastante competencia. Bastante competencia. Algún máis fácil e algún máis difícil. Sí, algunos. Bastante competencia, por suposto, sei que aquí queremos gañar todos. Bueno, chicas, e para o próximo ano 2026, que estamos a nada de chegar ao Nadal e rematar o ano, que queredes conseguir no karate para o próximo ano? Pois ser campeona de España. Medallas. Ser campeona gallega. Disfrutar moito dos campeonatos. Genial, chicas. Pois se perseguides os vosos obxectivos, de seguro que os conseguiredes. Xa para rematar, contádeme a quen lle queredes dedicar a medalla de hoxe. Aos meus amigos, a miña familia e aos meus entrenadores. Aos meus entrenadores, a miña familia, a Lara que está lesionada e non pode vir, e a señorita. A miña familia e o meu coach. O meu grupo de clase. Pois dende aquí, para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Grazas. Ata a próxima. Ata a próxima. Chao. Cristal
Venga, va. Ahí va. Bien, bien. 1, 2. Buena. Otra vez. Otra vez. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino menos de 42 kilos avanzado. Moi bons días, chicas. Hola. 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 Bueno, primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Chámome Ángela e veño do Club Xiján. Portugués. Ah, disme, qual é o teu nome e qual é o teu club? Vitória es AKPP. Chámame Martina e veño do Club Karate do Codo. Chámame Carmen e veño do Club Karate Valga. Bueno, chicas, para comenzar, contádeme un pouquiño. Como vos atopaches nos combates de hoxe? Credes que houve moita competencia? No sé, bien, o sea, estuvieron bien. Contame, como é que achas que foron os combates de hoxe? Achas que houve moita competencia, foi muito difícil gañar a medalla ou achas que foron fáceis? Foi um bocado difícil porque eu estou um bocado constipada, então foi difícil. Sí, foi normal. Sí, foi normal, algunha que outra vía, pero... E vos como vos atopabas antes de competir? Estabades nerviosas? Sí, un pouco. Achas que estabas moito nervosa antes de ir a competir ou estabas máis tranquila? Estaba nervosa. Sí, estou sempre máis nerviosa en comité que en kata. Eu sí, estaba un pouco nerviosa, pero despois no tatame estaba ben. Genial, o importante ao final é controlar os nervios e que as cousas salgan ben como teñen que salir. Bueno, chicas, cales son os obxectivos para o 2026, que xa estamos a piques de rematar o ano? No sé, intentar esforzarme lo mejor que pueda. E por aquí, contanos un bocadinho, quais son os teus obxectivos para o 2026 no Karate? Consegui muitas medalhas e passar nos nacionais. É isso. O meu objetivo é seguir quedando nos pódios. O meu objetivo é pasalo ben nas competicións e entrenar. Genial, chicas, pois xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Aos meus pais e aos meus entrenadores. Contanos, a quen é que lhe queres dedicar esta medalla? A minha família e aos meus amigos. A meus irmáns pequenos. Ao meu irmán e ao meu profe que se chama Héctor. Genial, pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Gracias. Grazas.
Vamos ahí. Digo yo.
Entonces se hace como si fuera. Entonces deja de ser. La bandera. Sí,
Ahí va. Buenos días a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos deportistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 35 kilos. Moi bons días, chicos. Buenos días. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a enhorabuena aos tres por conseguir estas super medallas. Grazas. Moitas grazas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Adrián Casal Santos, de Ocoto de Negreiro. Pedro Rodríguez Iglesias y el Hércules. Iván Carballo Figueiro. Bueno, chicos, para comenzar, contadme un pouquiño. ¿Estabades nerviosos antes de competir? Un pouquiño. Sí, un pouco. Algúns sí, outros non, temos de todo. O importante é non deixar que os nervios nos afecten no combate, verdad? Sí. Bueno, chicos, e como credes que foron os combates? Moi difíciles? Houbo moita competencia ou foron fáciles de pasar? Hubo moita competencia. Un pouco complicado. O mismo. Moi complicado, por suposto, que aquí todos queremos gañar, verdad? Sí. Bueno, chicos, pues xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Ao club e á familia. Ao club. A meu pai e a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. Ata a próxima.
Moi bons días a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité cadete masculino menos de 52 kilos. Moi bons días. Buenos días. Buenos. Bueno, primeiros, darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Muchas gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo soy Xian Souto Cortés y vengo del Club de Ajancay. Yo me llamo Joel Salpazos y vengo del Club San Francisco Teo. Bueno, chicos, como atopache esos combates de hoxe? Credes que foron moi difíciles de pasar ou foron fáciles, non houbo competencia? No, fueron difíciles, pero bueno, me lo pasé bien dentro de todo y estoy contento con lo que hice. O primeiro costume menos, pero en la final me cansei moito e non sabía que facer. Por suposto, ao final as competicións sempre nos poñen novas situacións e, bueno, o importante é aprender delas, non? Claro. Bueno, chicos, pois contádeme un pouco. Cales son os obxectivos para este ano 2026? Que xa estamos a piques de comezar. Pues nada, ganar las ligas que quedan, las ligas gallegas, ir al campeonato de España y quedar en podio. Disfrutar lo máximo y poder conseguir alguna medalla nacional o algo por el estilo. De seguro que se seguides practicando como ata agora, entrenando así a facer as cousas tan ben, seguro que os conseguiredes, chicos. Bueno, pois xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta entrevista? Se lo quiero dedicar a dos amigos de Lugo, Pablo y Adriana, y a mi familia de Argentina, a mi familia de aquí y a mi club, y mis entrenadores. A mi familia, que siempre me apoya, a mis amigos y a mi club. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Gracias. Nada. Preparados con el Irizuna, Fidalgo, Steven Camargo. Preparados, Liga López Meco, Cintia Sánchez, Eric Mercante, Agustín Sánchez. Campeón. Preparados, Daniel Villanueva, Leo Pedro, Marco Ortega, Jorge González Luna. Moi bons días a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité xuvenil masculino máis de 60 kilos. Moi bons días, chicos. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Gracias. Moitas grazas. Contádeme, cal é o voso nome e de que club vides?
Eu veño do club Xitorriú e chamome Hugo. Eu chamome Martín e veño do club Xiján de Lugo. Bueno, chicos, para comezar, contadme un pouquiño como foron os combates de hoxe. Credes que foron fáciles de pasar ou hubo moita competencia? Non, hoxe tuvemos bastante competencia, porque fomos ganando puntos, pero logo o rival tamén marcou bastantes puntos. Hoxe, sí, houve moita competencia e hai moito nivel. Por suposto que ao final todos queremos gañar, verdad? Sí. Bueno, chicos, estabades nerviosos antes de competir ou ibades tranquilos? Sí, eu estaba nervioso, estaba. Algo nervioso, sí. Sempre están por aí esos nervios, é totalmente normal, verdad? O importante é que non nos afecten. Sí, que mantener os nervios. Bueno, chicos, estamos a piques de rematar o ano 2025 e comezar o 2026. Cales son os vosos obxectivos no karate para o próximo ano? Intentar pasar de cinturón e competir moito máis. Pasar de cinturón e mellorar. Genial, chicos. Pois xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A miña familia e ao club. A miña familia, o club e os amigos que me fan mellorar todos os días no club. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. Grazas, ata a próxima. Moi bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino menos de 47 kilos avanzado. Moi bos días, chicas. Bos días. Bos días. Bo día. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Grazas. 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 Contádenos, cal é o voso nome e cal é o voso club? O meu nome é Eire e veño do Club Hércules da Coruña. Eu chamome Iris Dubra e veño do Escola de Karate LN. Eu chamome Uxía Fidalgo e veño do Mizukami. Bueno, chicas, para comezar, contadme un pouquiño como vos atopaches nos combates de hoxe. Credes que foron fáciles de pasar as rondas ou que houbo moita competencia?
Pois eu creo que houve moita competencia porque todos eran moi bons e estuve un pouco nerviosa moi nerviosa, en realidad. Eu creo que foi un pouco fácil. Foi difícil porque hai moi boas competidoras e, bueno... Por suposto, ao final hai rondas máis complicadas, un poquinho menos, pero todas queremos gañar e, bueno, é moi difícil, verdad? Sí. Bueno, chicas, contádeme, para o próximo ano 2026, cales son os obxectivos no karate? Que xa estamos a piques de rematar este 2025. Pois eu quero seguir mellorando en kata e en kumite e seguir intentando ganar medalla. Os meus obxectivos son intentar ganar, sí, así. Sí, seguir gañando e, bueno, e sacar o cinturón marrón de karate. Genial, chicas, pois traballando seguro que o conseguides. Xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta entrevista? Eu a mis familiares, aos meus amigos e ao meu entrenador. A miña familia, aos meus amigos e ao meu club. A miña familia, amigos e club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Grazas, bo día. Grazas. Grazas. Hombre, y hasta las 9. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kumite xuvenil femenino menos de 52 kilos en iniciación. Moi bons días, chicas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Boas. Bueno, o primeiro, darvos a noraboa a todas por conseguir estas super medallas, chicas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Vengo del Galea Sport Club. Vengo del Ginosport de Pontevedra. Vengo do Karate Club Maceda. Eu chamo Melía e veño do Club Xihan. Bueno, chicas, para comezar, contadme un poquinho como vos atopaches nos combates de hoxe. Credes que foron fáciles de pasar as rondas ou que houve moita competencia? Moita competencia. Foi fácil. Eu tamén penso moita competencia. Foi bastante sinxelo, pero podía ser máis, pero bueno, estuvo ben. Por suposto, ao final rondas un poquinho máis fáciles, máis difíciles, pero bueno, todos queremos gañar, é moi complicado, verdad? Sí. Bueno, chicas, e como vos atopabas antes de competir, estabades nerviosas? Sí. 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 Vale, chicas, pois xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A meu entrenador e miña familia. A mi entrenador y a mi madre y a mi madre. A mis padres, mi entrenador y mi abuela que hoy está de cumpleaños. A miña familia e a todo o club, que tanto os compañeros como os profesores axudan a gañar estas cousas. Pois dende aquí, para todos eles, moitas felicidades a esa abuela que está de cumple hoxe, seguro que nos está vendo dende casa. Nada, vémonos na próxima, chicas. Moitas gracias. 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 Gracias a ti.
¿Y por qué no viene tu hermana hoy? Bueno, nos vino bien, que así baja la perra. ¿Quién va ahora? Tiene que venir para aquí. Vamos. Arriba. Métete por aquí,
Claro, lo que pasa es que tú tienes muy buen taco y más cosas de esas para pasar. La defensa, Marco, la defensa. les va perfectamente, o sea, puede ser tema de la publicidad y de la acción.
tema de la publicidad, para esto es la publicidad. Ese es el tema de pendrive. Para esa necesita la
querido medio de 45 kilos. Pedro Franco, Alberto Ferreira, Operos. Preparados también Pablo Alberto Ferreira, Javier Rodríguez, Marcos Pereira, Miguel Pérez. Preparados también Jorge Rafael Plata, Brais Mendoza, Saúl Rico, Pablo García, también preparados Segunda Carga, Juan Fuentes, Mentira Díaz, Alejandra Ponce, preparados Irene Nueva López, Maya Salicet, María Santos y Ariana Rodríguez. Todos los equipos que se
Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité cadete masculino máis de 70 kilos avanzado. Moi bos días, chicos. Bos días. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádeme, cal é o voso nome e cal é o voso club? Pablo García Yáñez, del Grupo Bazán. Jorge Rafael, del Club Helenos. Brais Ventoso do Club LN. Bueno, chicos, para comenzar, contádeme un pouquiño como vos atopaches nos combates de hoxe. Crees que foron moi difíciles de pasar as rondas ou que non houbo tanta competencia? Non houbo tanto. Houbo un pouco de competencia, faltoume un pouco pensar, pero bueno, hicimos o que pudimos. Non houbo competencia nos primeiro e no segundo, pero no terceiro sí. Un pouquiño de todo, algúns un pouquiño máis, outros un pouquiño menos. E que tal, estabades nerviosos antes de competir? Sí. Bueno, un pouco, pero sae. Está ben, está ben. Genial, chicos, pois xa para rematar, contádeme cales serían os obxectivos en karate para 2026, que estamos a piques de rematar este ano xa. Poder ganarlle a todos. Pois ganar a Copa Cadete e o Campeonato Galego. Gañar a Copa Cadete e sacar o cinturón marrón. Genial, chicos, pois traballando así como estades facendo ata agora, de seguro que os conseguides todos. Nada, chicos, pois a quen vamos a dedicaros esta medalla? Aos meus pais. Pois aos meus entrenadores, a miña moa e aos meus pais. A miña familia e aos meus entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitas gracias pola entrevista e ata a próxima. Gracias. Gracias, hasta logo. Chao.
Ay, espera, espera. Johnny. Espera, espera. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con o medallista na categoría de comité juvenil masculino menos de 60 kilos. Moi bons días. Buenos días. Bueno, primeiro, darte a enhoraboa por esta medalla. Gracias. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Fabio Allen Bejarano y mi club es el Mizukami. Bueno, Fabio, para comezar un pouquiño, contanos como te atopaches nos combates de hoxe. Crees que foron fáciles de pasar ou houve moita competencia? El primero lo hice bien y los dos últimos una basura. Un pouquiño de todo, non? Pero bueno, importante que ao final o resultado foi increíble. Sí. Bueno, Fabio, e contanos tamén por esa medalla que conseguiche en Tenerife na final da Liga Nacional de Karate. Como foi ese campeonato? Bastante bien, justo clasifiqué de octavo y en primera ronda me había tocado con el segundo de España y pensaba que no pasaba, pero acabé ganando 1-0, el segundo combate 0-0 por decisión arbitral y el último perdí 2-0. Genial, Fabio, enhoraboa. Gracias. Bueno, rematando tan ben o ano, de seguro que tens os obxectivos pois moi chulos para o 2026. Contanos, que queres facer en karate en 2026? Clasificar para el campeonato de España y después seguir de primero, así casi todos. Pois entrenando así, de seguro que consigues todo o que te propoñas, Fabio. Xa para rematar, contame, a quen lle queres dedicar esta medalla? A Marco, que era de mi club, y también se clasificó para el de Tenerife, solo que estaba enfermo y no pudo ir. A una amiga, a otra amiga y a mi madre y a mis entrenadores. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas por a túa entrevista e ata a próxima. Gracias.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cadete femenino menos de 54 kilos. Moi bons días, chicas. Hola. Bos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Gracias. Muchísimas gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Chámame Lara González Peña e vengo del LN. Eu son Gala Longa Collazo e veño do Lenos. Bueno, chicas, como vos atopacheis nos combates de hoxe? Crees que foron fáciles de pasar as rondas ou houve bastante competencia? Yo creo que hubo bastante competencia. Sí, a verdade é que sí. Ao final, claro, todas queremos gañar e, bueno, é complicado, verdad? Sí. Bueno, e que tal estabades vos? Estabades nerviosas? Sí, yo un pouco. Moitísimo, sempre, estou moi nerviosa. Bueno, chicas, e agora que estamos a piques xa de rematar o ano, cales son os vosos obxectivos en karate para o 2026? Seguir luchando e intentar ganar. Seguir esforzándome moito en kumite. Genial, chicas. Pois a quen lle queremos dedicar esta medalla? Yo a mis amigos, a mi familia, a mis padres e al club. Os meus pais que me chevan as competicións e os meus entrenadores e amigos do club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Chao. Grazas, hasta logo.
jornalista.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 70 kilos avanzado, menos de 45 kilos avanzado. Moi bons días, chicos. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Moitas grazas. Grazas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Ángel, do club Karate LN. Gael, do Teo. Bueno, chicos, para comenzar, contádeme como vos atopaches nos combates de hoxe. Credes que foron moi fáciles de pasar as rondas ou houve moita competencia? Pois houve competencia. Houve bastante competencia. Un poquinho como sempre, non? O sea, ao final aquí todos queremos gañar, verdad? Sí. E vos como vos atopaches? Estabades nerviosos? Un pouco. Ao principio sí, pero no primeiro combate xa me atopei bastante ben. Claro, un poquinho como sempre tamén. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Saír a competir. Saír a competir e estar un caso cos meus amigos. Genial, chicos. Pois xa para rematar, a que lle queredes dedicar esta medalla? A miña familia e os meus amigos do club. Quería dedicar a miña irmá Gala e ao meu amigo Nico, que sempre están aí apoiando. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. A ti. Genial, muchas gracias, chicos. Hola. Hola, chicas. Chicos, vamos a ver cómo nos organizamos. Primero os hago la entrevista. Chicos, acá.
Muy buenos días a todos y a todas. En esta ocasión nos encontramos con nuestro medallista de la categoría de Comité cadete masculino menos de 57 kilos. Muito bom dia. Bom dia, está tudo bem? Tudo bem. E contigo? Estou bem, hoje já ganhei pela 6ª vez consecutiva esta medalha. Estou muito feliz com a minha prestação, gosto muito de vir aqui à Galiza e a qualidade tem vindo a aumentar e a prova disso foi agora no Campeonato de Espanha, com muitas medalhas aqui da Galiza. Bom, Gonçalinho, parabéns o primeiro, outra vez, por esta 6ª vitória aqui conosco. Para nós é sempre um prazer ter-te nas nossas competições. Muito obrigado também. Então, conta-nos, tu como é que notaste os combates do dia de hoje? Achas que foram muito complicados, que foram fáceis de passar as rondas? Os combates são sempre muito complicados. Para mim, o que mais criou dificuldades foi o primeiro combate, que é o irmão precisamente do Álvaro Dobico, que foi vice-campeão nacional de Espanha há pouco tempo. Bueno, nuestro competidor nos cuenta un poco que para él los combates de hoy fueron muy complicados, hubo mucha competencia, que él también está agradecido de venir aquí. E nada, já para continuar, o que é que achas que destacarias do campeonato de hoje? O que é que foi o que tu mais gostaste? Do que eu mais gostei deste campeonato? Foi mesmo no primeiro combate, foi muito emocionante. Está à espera de marcar mais pontos, mas para a próxima vai correr melhor. É isso é sempre assim, ao final aqui sempre vimos a aprender, não é? Sim. E achas que há muitas diferenças nos campeonatos de Portugal, os daqui da Galiza? Ambos têm qualidade, embora aqui na Galiza o nível tem vindo a aumentar muito. Bueno, nuestro competidor nos comenta que sí que hay diferencias entre los campeonatos de Portugal y de Galicia, pero que bueno, que todos también siguen la misma línea y que sí que es cierto que el nivel aquí en Galicia que ha subido mucho. E já para terminar, conta-me, Gonçalinho, a quem é que gostavas de dedicar esta medalha do dia de hoje? Gostava de dedicar esta medalha hoje ao meu irmão, tem 3 meses, gosto muito dele. Então, daqui para esse irmãozinho pequenino que daqui a pouco já está a fazer aqui karaté connosco. Obrigada pela tua entrevista e esperamos ter-te aqui de novo. Obrigado, voltarei. Ya viene. Buenos días a todos y a todas. En esta ocasión nos encontramos con nuestros medallistas de la categoría de Comité cadete masculino menos de 57 kilos. Muy buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, daros la enhorabuena a todos por conseguir estas medallas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, contádenos, cal é o vosso clube e cal é o vosso nome? Eu son Fabio Rodrigo do Club Karate Shinzo. Eu son Markel Villaverde Pazos e veño do Acai Río de Negreira. Eu son Alejandro do Pico Montañés e veño do SK Narón. Bueno, chicos, como vos atopaches nos combates de hoxe? Credes que houve moita competencia? Foi moi difícil pasar as rondas ou
foches pasando cómodos. Sí, estuvo moi reñido, esta categoría é moi complicada. Sí, a verdade é que esta categoría é moi complicada. Un día podes quedar ben e outro mellor podes perder en primeira ronda, pero a categoría a verdade é que mola moito. Sei que teñen razón os meus compañeros, e ademais co outro contrincante que viño de Portugal, fíxose máis difícil a categoría hoxe. Pois sí, a verdade que xa de normal sempre unha categoría moi reñida, sempre estades todos a tope intentando gañar e bueno, hoxe con un máis, pois xa se complicou máis a cousa, verdad? Sí. Bueno, chicos, que foi o que máis vos gustou de vir a este campeonato? Que diríades? O hotel. Pois competir, falarse con xente, cos amigos, pasalo ben en xeral. Pois a verdade é que o ambiente que hai, que é sempre maravilloso, é competir, obviamente, que para o que venimos. Pois sí, por suposto, ao final o máis importante é iso, competir e pasalo super ben. Bueno, chicos, contádeme, estamos a piques de rematar xa o ano, que obxectivos tedes no karate para 2026? Gañar todos os campeonatos, se pode. Pois ir progresando cada ano un pouquiño máis e ao final terminar sacando o cinturón negro, que é a meta que teño. Pois seguir facendo o karate, obviamente, pois ir mellorando, ganar competicións, todo isto. Genial, chicos. Pois a quen lle queres dedicar esta medalla? Eu quero dedicarlla a todos os meus amigos, compañeiros, en especial ao meu club e o meu coach Noel, que foi o que estivo nesta competición comigo. Eu quero dedicar esta medalla á miña familia, aos meus compañeiros de clase e a un amigo en especial que deberá de estar vendo isto agora mesmo, que se acorde que lle cumprín a promesa. Pois especialmente aos meus avós e ao meu entrenador. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e vémonos na próxima. Chao. Moitas grazas, chao. Moitas grazas, hasta logo.
pechos. Va a la final, a por todas, tío, ¿vale? Oye, en la 1 te lo paso de todo. No, ahora voy yo. Ramón. Sí. Espérate ahí. ¡Ah, Sani! Por favor, déjase. Dale la segunda vez. No conmigo revista. Es un español. Chicos, por favor, para allá. No, para ir, para allá. Para allá.
Chicos, por favor. No mames, chaval, no mola,
Continuamos con las medallas. Por favor, todos los deportistas que no se pueden ganar, acudan hacia el pueblo. Naila Pérez, Nayara Pérez, Gabriela García, María López, Eloa Álvarez, Sofía Ibarra, Karina Bordaterra, David Enrique Cotó, Samuel Alvarez, Están haciendo la Ángel Rodríguez, Nicolás Carrota, Diego Nuevo, Martín Castro, Jorge Pizarro, Lucía Pequeño, Noa Costa, Elena Pires. Todos estos deportistas, si pueden tener los juegos para hacer medallas. No hay video review. Por si acaso, te levantas, Diego Cuidado, Martín Vázquez, Diego Cuidado, Martín Vázquez. Diego Cuidado, Osorio. Segundo puesto, Diego Fernández. El primer puesto,
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de comité junior masculino menos de 76 kilos. Moi bons días, chicos. Bos días. Moi buenas. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas, chicos. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Jorge Ramos del Buncay. Vale, son Nico e veño do Acai Río de Negreira. Diego Criado del Buncay. Bueno, chicos, para comezar, contádeme un pouquiño como vos atopaches nos combates de hoxe. Credes que houve moita competencia? Foi difícil pasar as rondas ou, bueno, fochedes cómodos? Competencia sí que hubo. Bueno, noteime normal, sin más. A ver, competencia sí que se nota que hai, que mellora cada día. A ver, non me encontrei moi ben, pero saliron as cousas que é o que buscábamos. Sí, na final costou moito, pero sentime ben hoxe, a verdade. Bueno, e vos como saíches a competir? Ibades moi nerviosos ou xa ibades tranquilos? Pois ao principio, como sempre, un pouco nervioso sempre se está, pero cando chegas ao tatami xa se perden todos os nervios. Despois do último campeonato, motivadísimo por competir, por volver a tatami, por intentar cousas que non me salen. Pero bueno, sí, un pouco de nervios sempre hai, pero con calma. Nada, motivación no principio e despois dos primeiros segundos do combate xa os nervios fora. Por suposto, ao final o importante é controlalos e, bueno, que salgan as cousas como teñen que sair, verdad? Sí. Bueno, chicos, xa nada, estamos a piques de rematar o ano. Nada, comezamos 2026. Contádeme cales son os vosos obxectivos no karate para o próximo ano. Pois mellorar nas cousas que non me salen e que fallo, seguir e optar a mellores postos. Bueno, como sempre, seguir avanzando, seguir mellorando, probar cousas que ainda non me salen e, bueno, ir a sempre escalar un nivel máis, Campeonato de España, Campeonato Europeo, se pode, pero hai que traballar. Nada, seguir entrenando e intentar mellorar para as seguintes campeonatos. Pois, chicos, se seguides traballando, entrenando así, de seguro que acadades todos os obxectivos. Xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Pois a miña familia, que sempre está allí para apoiarme. Bueno, eu quero dedicarlle a todos os compañeros cos que entreno, tanto no Acai como en Teo, que estou indo a entrenar e agradezco un montón. Bueno, as familias do Acai que sempre me apoiaron e axudan co traslado e todo eso. Bueno, aos meus entrenadores Juan e Carmelo, a miña familia e a todos os compañeiros que andan por aquí motivando. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Grazas. Gracias a ti. Moitas grazas.
Continuamos con el equipo nacional de Marina y Secretario de Soto. Sergio Roberto Reguero, de la India. Segundo puesto, Pedro Miguel Pilario. El primer campeón, Mohamed Ali, el contacto de la Se lo mando al uno. Pero no porque no me has convencido tú, sino porque Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles